¿Me confirman si está bien el Sí, audio? ingeniero, Perfecto. Muy bien, correcto. gracias. La semana pasada hicimos una introducción de los conceptos y hablamos sobre la estructura del sistema de gestión de riesgos. Hoy día ya toca entrar de lleno a las fases de preparación del plan de prevención y reducción de riesgos. Entonces yo pienso que si ustedes han repasado, han visto el video, han hecho sus prácticas en el Jamboard, entonces están avanzando y aquellos que estaban teniendo ideas todavía muy básicas iniciales, yo creo que ahora están mejor, en mejor posición, y aquellos que ya están trabajando en la gestión de riesgos, pues la semana pasada como que ha sido una suerte de actualización o limpieza de conceptos, pero hoy día vamos al punto, a la raíz. Entonces, vamos a empezar. El plan de prevención y reducción de riesgos, tengan ustedes presente esto, es un instrumento técnico operativo. ¿Pero qué significa que sea un instrumento técnico operativo? Cuando nosotros queremos desempeñar nuestra carrera en cualquiera que sea nuestra especialidad, hacemos uso de diversos instrumentos. Por ejemplo, para el dibujo técnico, bueno, ahora manejamos AutoCAD, pero originalmente pues se necesitaba la regla, el compás, en fin, algunos elementos. Bueno, igual ahora todos los gestores, especialmente los gestores de la Oficina de Gestión de Riesgos, necesitan un instrumento para hacer su trabajo. Es decir, algo que les ayude, que los oriente, una herramienta básica. Y eso constituye el PPRRD. El PPRRD es el inicio de cualquier acción que quieran desempeñar los funcionarios de toda la institución, pero especialmente los que trabajan en la gestión de riesgos. En este instrumento vamos a tener claro cuáles son los objetivos de la unidad, de la gerencia de gestión de riesgo, de la oficina de defensa civil, cuáles son esos objetivos. Y esos objetivos están planificados, desarrollados y tienen metas. Esas metas cada cierto tiempo tienen que verificarse que se cumplan. Y además hay medios para conseguir esas metas. Todo eso, todos esos aspectos están especificados detalladamente, con fechas, con responsabilidades, y entonces es la referencia para todos los funcionarios. Por eso es que al momento de elaborar este PPRRD, estamos haciendo un trabajo que va a servir para muchísimas personas y durante mucho tiempo, por lo menos unos 3 años, porque cada cierto tiempo se revisa el plan, se actualiza, puede ser para 5 años, pero wow, hay que, hay que, hay que cerrar ese micro. Muy bien. Entonces, este plan, como les mencionaba, constituye la base a largo plazo, pero también a corto plazo. Y entonces es necesario tener cuidado, mucho cuidado cuando nosotros elaboramos, pues hay mucha responsabilidad a razón de este plan. Una vez que sea aprobado, es un poco difícil que ya se hagan cambios, se pueden hacer ajustes, pero los principales ya están determinados. Entonces tenemos que diseñar este plan con muchísimo cuidado, pues hay mucha responsabilidad y muchas personas van a referirse a este plan para hacer a su vez sus diferentes actividades. Así como la semana pasada hablamos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es un sistema especialmente enfocado al manejo de la gestión de riesgos, hay otros sistemas, pero tal vez el que más nos interesa es el SINAPLAN, es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que su ente rector es el CEPLAN, todos lo conocemos como CEPLAN, pero ¿cuál es la razón de ser de CEPLAN? Nos brinda una estructura de planificación. No podemos planificar a nuestra manera, a nuestra forma, con nuestros objetivos. No, se entiende que el CEPLAN ya estructuró una línea base principalísima hacia dónde va a ir el Perú en varias políticas, y todos los demás tenemos que adecuarnos a ese horizonte de planeamiento. Entonces, para nosotros es importante que revisemos las directivas de ese plan y que nos familiaricemos con los planes de gran envergadura, los planes nacionales. Ustedes saben que el plan maestro, por decir el plan papá de todos, es el plan bicentenario, pero estamos a unos poquitos meses ya de vencer ese plan y entonces ya se habla de un plan al 2030, al 2050, que se entiende, lo están elaborando, y hay una visión de país al 2050. Bueno, cuando sea decidido ese plan publicado a través del peruano,
todos los planes tendrán que acomodarse a ese nuevo plan. Pero a su vez, cada sector tiene que estructurar sus planes con relación a ese plan mayor. Y todas las instituciones, a su vez, con esos planes. Por eso es importante que nuestro PPRD, que es un plan, tiene que articularse con todos los planes del país. Pero principalmente con 4 planes con los cuales ustedes tienen que familiarizarse. Y hay una guía que yo les aconsejo, entren a ese plan y se bajen esta guía de planeamiento institucional, es buena, le he revisado, es novedosa, y ustedes van a encontrar ahí cómo se formula un plan estratégico institucional, más conocido como PEI. Ustedes saben que del PEI nace o se produce el llamado POI, que es el Plan Operativo Institucional. Esos dos van de la mano, porque básicamente el PEI lo que dice es cuál es la estrategia y el POI es cómo se va a hacer, cuáles son esas actividades. Bueno, nosotros cuando hagamos nuestro PPRD tenemos que articularlo con el PEI de la institución a la cual trabajamos. Pero si estamos trabajando en un ministerio, ahí lo que manda es el PECEN. Y hay una serie de guías que nos ayudan a cómo desarrollar ese PECEN. Ya le voy a dar la dirección. Tengo mi gatita que está en celo, disculpen por favor el ruido. Y luego también tenemos que relacionar nuestro PPRD con el plan de desarrollo concertado, sea el regional o sea el local. Para eso ese plan ya generó una guía de cómo desarrollar ese plan, porque yo me he encontrado muchas veces con gerentes que de una u otra manera pues no tienen clara cómo se desarrolla un plan de desarrollo regional o un plan de desarrollo local. Y bueno, por esa razón posiblemente sean pocos los planes que están que han subido al aplicativo de ese plan. Pero bueno, con esta guía se pretende que todos nos homogenicemos y comencemos a desarrollar, impulsar los planes de desarrollo regional y local, incluso con los indicadores. Ya la semana pasada hablamos de los tipos de planes que hay en la gestión de riesgos y especialmente en el caso del PPRD, que se puede clasificar por el tipo de peligro o por su dimensión territorial o por las cuencas hidrográficas y para algunos casos para usos especiales. En el caso de los tipos de peligros, tenemos para plan de prevención y reducción por desastre ante inundaciones, ante sequías, ante el fenómeno del niño o la niña, ante movimientos de masa, sismos, tsunamis, vulcanismo. Como ustedes pueden ver, no existe niño costero ni incendios forestales, como uno de los colegas preguntó la semana pasada, ¿no? Sin embargo, ya hay un plan, o dos me parece, pero yo he conseguido uno, de incendios forestales. Quiere decir que es abierto, ¿no? Si una región, un distrito, una provincia entiende que su peligro principal no es ninguno de estos, si es otro, puede desarrollar su plan en función de ese peligro, porque la intención del PPRD es identificar el principal peligro y prever y reducir los riesgos respecto de él. Ahora, yo quise hacer énfasis un poco sobre los incendios forestales porque es una buena oportunidad para que entendamos lo siguiente. Un incendio forestal es una pérdida de un recurso natural importante, sobre todo las especies forestales y la fauna y la flora. Entonces, tal vez cuando uno aborda un incendio forestal, lo más conveniente sería desarrollar la guía de evaluación de riesgos ambientales, no tanto el manual de CENEPRED, salvo que ese incendio forestal afecte a la población o a los bienes de la población o a la infraestructura pública. Si ese incendio va a afectar a uno de estos tres, entonces sí podemos desarrollar un PPRD. Pero si nos concentramos en la pérdida de la floresta, la flora y la fauna, entonces ahí sí creo que tendríamos que desarrollar una evaluación de riesgos ambientales que tiene otras cualidades, ¿no? Entonces, no sé si está presente el colega de la semana pasada que preguntó sobre incendios forestales, pero aquí le dejo un modelo de un plan que se ha desarrollado en la región de Ancash, especialmente orientado a incendios forestales. Bueno, también se puede desarrollar planes por la dimensión territorial, ¿no? Ya sea a nivel de entidades públicas, a nivel regional, provincial y distrital.
Y en caso de las cuencas hidrográficas, cuando se relacionan varias entidades o incluso varios distritos. Hay algunos, como les mencioné, planes para usos especiales. Especialmente vamos a encontrar en Lima, Lima Metropolitana, que ha desarrollado el de la Costa Verde y las zonas marino-costeras. Pero hay una consideración importantísima. Todas las instituciones miembros del SINAGER, o sea, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, pueden elaborar sus respectivos planes de acuerdo a su necesidad y también de acuerdo a sus recursos y a lo que de alguna manera todos lleguen a priorizar. Por eso, por consenso, pueden desarrollar un plan especialmente por algún tipo de peligro que para algunos podría ser no tan importante, pero para otros, la mayoría sí. Entonces, por consenso podrían determinar qué tipo de peligro es el que van a desarrollar o al que van a reducir o prevenir. Sin embargo, la lógica nos dice que del estimado, del histórico de desastres en la zona, el que más prevalece debería ser el que ocupe la prioridad. Pero a veces las condiciones pueden cambiar, ¿no? Es un poco flexible es esto. Luego también hay que entender que es un proceso eminentemente participativo, es decir, no le podemos encargar a una persona que elabore el PPRD o un plan de contingencia o un plan de capacitación a la comunidad. No le podemos encargar a una persona ni a una consultora, puesto que la esencia de la elaboración y formulación del plan es a través de todos los gerentes de la institución y de la población. En ese sentido, podríamos contratar a un consultor, una consultora, para que nos oriente, para que nos acompañe, pero no estrictamente para que lo haga y nos entregue un producto final. Eso no tendría mucho valor, porque podría ser que la mirada del consultor o de la consultoría sea distinta a la realidad de la población. Ahora, todo esto se inicia con un levantamiento de información en los talleres, con los grupos técnicos, con los especialistas en GIS que levantan información territorial, y todo eso se acumula como una suerte de insumo con el cual vamos a trabajar a partir de estos momentos durante las próximas 2 semanas, para explicarle cómo es el proceso. Muy bien, existe ya una ruta metodológica, es decir, hay un método para hacer el PPRD. Pero los responsables, usted tiene que tener claro esto, ¿no? Los responsables son los gerentes de nuestras instituciones. Por ejemplo, en el gobierno regional, la gerencia de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento es el responsable de él. En el gobierno local serán las gerencias de desarrollo económico o los que están a cargo de la planificación y presupuesto. Y en algunas entidades públicas, las oficinas generales de planificación o quien haga las veces del presupuesto. Pero en cualquiera de los casos, siempre tiene que estar acompañado o asesorado de quien se encarga de la gestión de riesgo de esa institución. Entonces, la verdad, en estos momentos son ustedes los que están preparándose, los que van a orientar, capacitar y acompañar a estos gerentes para la elaboración de los planes. Pero los responsables son ellos. Por eso que lo primerito que se tiene que hacer antes de comenzar a hacer cualquier plan es conformar lo que se conoce el grupo de trabajo de la gestión de riesgos de desastres. Y este grupo de trabajo es vital, es importantísimo. Está conformado por todas las gerencias y las oficinas generales de los que ya mencioné, de las instituciones que he mencionado. Y son los responsables de la elaboración del plan de prevención de riesgos y desastres. Ellos tienen que, el plan, incorporarlo en el plan institucional de la entidad. Tienen que incorporarlo en el plan de desarrollo concertado. Y si es un ministerio, en el PSEN, el plan estratégico sectorial. Es responsabilidad de los grupos de trabajo de la gestión de riesgos de desastres de cada entidad hacer todo este proceso, no solamente planificarlo, sino incorporarlo en los instrumentos de gestión, ya sea de la municipalidad, del gobierno local o del ministerio o la entidad descentralizada. Nosotros vamos a acompañarlos, dirigirlos, vamos a hacer la parte técnica, pero las responsabilidades recaen en los dirigentes, en los gerentes del grupo de trabajo. ¿Y por qué esa diferencia? Mire, antes que nada quiero comentarles que el grupo de trabajo difícilmente va a estar elaborando el plan. Lo que ellos hacen es nombrar
un responsable técnico por cada gerencia y se conforma entonces un grupo de trabajo técnico. Y este es el que va a trabajar, pues no el que va a chambear. Todos los días, reuniéndose cada cierto tiempo, ajustar y presentar, y el grupo de trabajo finalmente va a supervisar y se va a hacer responsable. Un poco difícil que veamos a los gerentes reunidos elaborando el plan, pero sí nosotros vamos a tener que elaborar e informarles para que se pongan al tanto de lo que estamos haciendo. Obviamente ellos también tienen que estar sensibilizados, no solamente se trata de escuchar, observar y firmar, tienen que saber qué es lo que estamos haciendo y además conducir todas estas actividades. Pero este proceso prácticamente tiene 6 fases. Empieza con un momento de preparación, una suerte de planificación de cómo vamos a hacer el trabajo. Hay un momento de diagnóstico, es decir, cuál es la situación de nuestra entidad o nuestra jurisdicción. Luego viene la formulación del plan. Hay un paso donde hay que validar ese plan y luego hay que implementarlo. Pero al implementarlo también significa que después estemos haciendo un seguimiento, una evaluación, si que eso está siendo bien conducido, bien aplicado, o hay que hacer ajustes. Entonces son 6 fases las que están relacionadas con el plan de prevención de reducción de riesgos y desastres. Hoy día vamos a hablar de las 2 primeras, el proceso de preparación y de diagnóstico. Muy bien, la fase de preparación a su vez involucra un momento de organización de lo que es el grupo de trabajo y luego fortalecer las competencias de este grupo. El grupo de trabajo tiene que desarrollar un plan de trabajo y un reglamento. Sin esos 2 elementos no puede avanzar. Y luego fortalecer las competencias porque se van a encontrar, y seguramente ustedes coinciden conmigo, con muchos gerentes muy buenos en sus respectivas carreras, pero que no entienden muy bien todo este proceso de la gestión de riesgos, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, se confunden un poco entre lo que es el grupo de trabajo y la plataforma de defensa civil, no entienden muy bien los procesos, de cómo se diferencian esos 7 procesos, en fin, o sea, hay que homogeneizar los conocimientos para todos los gerentes. Y esa etapa se llama sensibilización y requiere generalmente la asistencia técnica del CENEPRED. CENEPRED nombra una persona, se asigna a la entidad para hacer una serie de charlas, de manera que todos tengan un mismo nivel de conocimiento y competencias para trabajar conjuntamente para adelante. Hay una directiva, yo les sugiero por favor que ustedes lean esta directiva, porque la conformación del grupo de trabajo es cosa seria. Aquí hay mucha responsabilidad y hay que saber cuáles son exactamente nuestras funciones, cuáles son los límites también. Y recae sobre este grupo de trabajo una fuerte responsabilidad, ya que les mencioné que el producto de sus acciones, de su plan, va a significar que todos los demás se refieran a este plan y a estas acciones como su base. Si hay un error en este plan, pues todo lo demás que viene adelante se dañaría. Esta directiva habla sobre nuestras funciones, nuestras competencias, a quién se le considera parte del grupo técnico de trabajo y las responsabilidades. La composición del grupo de trabajo, ¿hay una pregunta, me parece? Buenas noches. Buenas noches. La composición de los grupos de trabajo se da de esta manera. A nivel nacional tenemos los ministerios y las entidades. En el ministerio, la máxima autoridad, que es el ministro, pues lo conforma, ¿no? Con sus viceministros, el secretario general, los directores directores nacionales o generales o sus equivalentes, el jefe de la Oficina General de Presupuesto, el jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional y el jefe de la Oficina General de Administración. Eso conforman el grupo de trabajo a nivel ministerial. Ahora, una entidad pública, quien preside el grupo de trabajo es el titular de esa entidad, siempre acompañado del secretario general, los responsables de los órganos de línea, el jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional y un jefe de la administración. A nivel de local, por ejemplo, en el gobierno regional, pues el gobernador lo preside. En la norma aparece todavía el presidente del gobierno regional porque, bueno, en entonces todavía no le alcanzó la modificatoria, ¿no? Ahora son gobernadores, antes eran presidentes. Bueno, entonces él preside con su gerente general regional, el gerente regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, los gerentes regionales de recursos naturales y gestión de medio ambiente,
desarrollo económico, infraestructura y desarrollo social, y el jefe de la oficina de defensa civil o quien haga las veces, así como el jefe de la oficina de administración. Eso es a nivel regional. Y a nivel local es el alcalde con sus gerentes de su corporativo y generalmente el jefe de la oficina de defensa civil. En caso que la municipalidad tenga pocos gerentes, pocos directivos, entonces la conformación de ese grupo de trabajo se adecua. ¿Sí? Sí, pueden ser 3 personas, 4 personas, dependiendo de qué tan grande es la municipalidad. Uy, se colgó mi máquina. Ah, ya. Este es un esquema del organigrama clásico que ustedes van a encontrar, ¿no? El gobernador regional con su gerente regional y sus gerentes adjuntos. Y en el caso del alcalde, el alcalde con su gerente municipal y los demás gerentes. Es importante que tengamos, quien estamos conformando el grupo de trabajo, generalmente vamos a hacer asistencia técnica, tenemos que tener la lista de todas las personas. Cuando sale la resolución, la ordenanza, van a nombrar por gerentes, no por nombres. Pero nosotros tenemos que tener los nombres de todos los funcionarios que son parte del grupo de trabajo, con sus teléfonos, sus correos, porque llegado un momento tenemos que convocarlos, ¿no? Y si no tenemos a la mano esos datos, después nos vemos en problemas porque resultó que cambiaron al gerente de rentas, cambiaron al gerente de desarrollo urbano y ahora ¿dónde lo ubicamos? Perdemos tiempo y no somos resolutivos. Entonces es importante tener este padrón siempre actualizado. Hay una resolución que refrenda este grupo de trabajo. Generalmente el alcalde finalmente presenta a las autoridades en una reunión a través de la celebración de un evento por Zoom y genera la ordenanza. En ella nombra a quienes son los responsables y esta resolución pues ampara todo lo que en adelante haga el grupo de trabajo. Si el grupo de trabajo no tiene una resolución, no estaría refrendado sus actividades. Por eso es que es importantísimo, primerito, una vez que se conforma, generar la resolución, la ordenanza municipal, para que le dé legalidad a ese grupo de trabajo. Ahora, ¿qué es lo primero que va a hacer el grupo de trabajo? Yo les sugiero que lo primero que deben hacer es su plan de trabajo, porque eso va a orientar durante todo el año lo que va a hacer este grupo. Hay que especificar las actividades, los responsables, quienes están involucrados, algunas metas, indicadores y las fechas. Esto no significa el plan de PPRD, no hay que confundirnos. Este plan de trabajo es qué es lo que va a hacer el grupo de trabajo en el año. También es importantísimo desarrollar el reglamento. Ese reglamento es allí donde a través de ese reglamento se nombra la parte técnica, quienes conforman el equipo técnico de trabajo. Y también se habla sobre la convocatoria, que es una vez al mes, y cuántos mínimos tienen que estar presentes para que valga el acta que se va a celebrar, cuántas sesiones se van a realizar, generalmente es una vez al mes, cuáles son las funciones, los acuerdos, cómo se desarrolla la toma de decisiones, e incluso hay sanciones para aquellos que no cumpliesen con lo acordado. Entonces, ese reglamento también es un instrumento por el cual el grupo de trabajo se va a manejar. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del grupo de trabajo? Miren, las responsabilidades están en la directiva que les mencioné, pero creo que es importante dedicar unos minutos a ellos. Hay que elaborar un programa de actividades anual que oriente el funcionamiento del grupo de trabajo. Hay que aprobar y difundir el reglamento de funcionamiento interno del grupo de trabajo. Esas dos actividades son principalísimas y son las primeritas que se deben hacer. Luego de eso, durante todo el tiempo, hay que coordinar y articular los procesos de la gestión de riesgo en el ámbito de nuestra jurisdicción. Claro, tenemos que disponer de asesoramiento y asistencia técnica del CENEPRED. Siempre tenemos una persona del CENEPRED que nos va a orientar en lo que corresponde a los procesos que son del CENEPRED, ¿no es cierto? Que son estimación, prevención, reducción de riesgo y cuando es necesario, reconstrucción. El INDECI no le corresponde estos procesos. Ellos se encargarán de la preparación, la respuesta, la rehabilitación, según las condiciones. Pero hay que entender claro, como la vez pasada ya hablamos, que son los procesos diferenciados. La parte preventiva lo vemos con CENEPRED y la parte reactiva lo vemos con INDECI. Tenemos que requerir o pedir a las unidades orgánicas responsables
las propuestas de sus proyectos o normas, de sus proyectos de normas y planes. Todas las gerencias tienen que adecuar todas sus actividades a este plan, pero hay que pedirles a ellos cuáles son sus planes, qué metas tienen, de acuerdo a sus competencias, ¿no? Y estos deben ser programados y presupuestados en las respectivas unidades orgánicas. Por tanto, hay que solicitar asesoramiento técnico en los procesos que le competen otra vez al CNPRED e INDECIC para aquellos planes que sean de respuesta. Hay que impulsar la incorporación de la gestión de riesgo en los procesos de planificación. Cuando se reúne el equipo de planificación, ellos, bueno, desarrollan sus planes de infraestructura, lo que corresponde a planificación, y a veces no consideran los riesgos. Es decir, no nos consideran a quienes trabajamos en riesgo. En la oficina de defensa civil, ellos no nos llaman. Entonces tenemos que hacer nosotros al revés. Tenemos que decirle al planificador, a la oficina de planificación, que cualquier plan que ellos desarrollen o pretendan poner en práctica tienen que ser considerados con la parte de gestión de riesgos, es decir, involucrarnos. Así que tenemos que ir a estar recordándole constantemente esto. Igual a los que están en ordenamiento territorial, ellos también a su vez, los arquitectos se mandan por su lado y se olvidan de la parte de riesgos. Ya después se encuentran el problema. Ni qué decir de la parte de gestión ambiental. Y por supuesto lo de obras públicas o obras privadas. Todos los gerentes tienen que familiarizarse con nuestro trabajo. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿De ellos? No, la responsabilidad es del grupo técnico. Es decir, nosotros tenemos que ir a estar recordándole constantemente. Entonces, tenemos que manejar la identificación de los peligros, análisis de vulnerabilidad, los niveles de riesgo en todos los proyectos. Hay que apagar ese micro. ¿Por qué no va a contar? Que me contaría Teo, creo. Hay que apagar ese Teo micro. no cuenta a nadie. Ya, listo. Bien, entonces es importante pues que nosotros seamos toda la parte básica, es decir, manejar la identificación de peligros, riesgos, vulnerabilidad, todo eso lo tenemos pues es nuestra materia prima, ¿no? Pero ahora tenemos que transmitírselo y explicárselo al detalle a todos los demás gerentes que son parte del grupo técnico. Y hay que velar por lo establecidos en el numeral 41.4 y 41.5 del reglamento de la ley SINAGEP, en la cual básicamente dice lo siguiente, que ya les he mencionado varias veces. CNPRED tiene sus funciones, INDECI tiene sus funciones y el grupo de trabajo tiene que articular todas sus actividades con estas entidades. Y además tiene que articular con las otras entidades que básicamente son internas de la municipalidad o de la dependencia estatal del ministerio, que es la gestión institucional. Entonces articulamos con CNPRED para los planes de prevención y también articulamos con los que manejan los documentos de gestión interna de la institución. También hay que promover la participación e integración de esfuerzo de todas las entidades públicas, incluyendo el sector privado y la sociedad civil. ¿Cómo los integramos? Eso ahí nuestra responsabilidad como grupo técnico es la plataforma de defensa civil, que es otro espacio. Ya les voy a comentar al respecto. Y hay que articular con las instancias de planificación, eso ya lo mencioné, pero es importantísimo. Prácticamente ustedes al llevar este curso se van a convertir en planificadores en general, van a estar en capacidad de trabajar con todo tipo de planificación. Pero en todos los demás planes hay que incluir el concepto de gestión de riesgos. Entonces, la responsabilidad va a recaer en el grupo de trabajo, es decir, en ustedes, para hacer evangelización de riesgos en los planificadores de la institución. Y hay que coordinar la articulación de esas decisiones en un marco de integración y armonización de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. La semana pasada les comenté que ahora tenemos una nueva Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Ustedes espero que la hayan bajado, la he subido en el centro tutorial y la lean y se familiaricen porque esa es nuestro marco para nosotros de cómo nos vamos a manejar. Ahí la política está establecido qué es lo que tenemos que lograr en los próximos años. Y en función de esa política, todas nuestras actividades tienen que armonizar con esa política, no contradecirla. Y con otros planes de desarrollo nacional, regional y local. Y además hay que coordinar los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
¿Esto qué significa? Prácticamente nosotros vamos a articular, somos como los fusibles, las bisagras, que tenemos que estar constantemente identificando lo que haga la institución, siempre en el marco de la preparación, respuesta y rehabilitación, cuando hablamos de gestión prospectiva y preventiva.